Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Ya son las 6:27 de la mañana y Café Robusta está contigo en cada rincón del país. Lo encuentras en todos los supermercados y mercaditos de Panamá, disponible en grano o molido, listo para que disfrutes el sabor auténtico de nuestro café, porque cuando es bueno, se queda. Si tu reloj está detenido, se atrasa, tiene el cristal quebrado o la correa desgastada, ya es hora que lo lleves a Relojín para su reparación. Relojín, el reloj que quieres con el servicio que mereces. Citoyo Open Country Retail. Mejor agarre fuera de carretera que una llanta todoterreno tradicional, de venta en Autocentro para autos lo más completos. Son las 6:27 de la mañana, Gonzalo. Señor Icar, ¿cómo me le va? Buenos días. Diga, buen día, ¿cómo Llegó están? temprano hoy. ¿Temprano? Yo siempre llego temprano. No, entonces entra tarde, pues. No. A mí me dijeron que yo entro a las 22. Usted cambia la hora como Pónganse cambia... de acuerdo, porque No, a las 22 usted entra y cambia gana. la hora de entrada como cambia sus años de Si periodista. la señora Melissa Lázaro dice, usted entra aquí a las 6 en punto, entonces yo entro a las 6 en punto. ¿Eh? Bueno, de ahora en adelante quiero que entre a las 6. Bueno, voy a entrar a las 6 en punto. Ok. Ahí voy a mirar y escuchar los segmentos. Sí, es y que- Perfecto. preparar, Es que usted llega a las 5:50, pero entonces se tarda 30 minutos, Oiga, entonces va esta con el gente parece café. una misma manga de viejas. Todo le molesta lo que hace Icar Reyes. Si Icar trae su agüita, le molesta. Si Icar trae su café, le molesta. Si Icar trae su computadora y la conecta y se sienta, le molesta. ¿Qué más le molesta de mí? No, Que a mí respire, no. le molesta No, también. en absoluto, en absoluto. Respire, se ve, ¿no? A No, mí le molesta. yo quiero grabar su entrada magistral a la cabina. Que si saludo con efusividad, le molesta también. Bueno, ya Porque yo no también. tengo la culpa que ustedes se levanten sea. como Ya también Munra. está con nosotros Cristi No. Ramírez. Cristi, ¿cómo Buenos estás? días. Cristi, ¿cómo le va? Buenas, Melissa, gracias por saludarme. Icar, Gonzalo, un Sí. gusto estar aquí. Una voz que a mí me encanta cuando entra Cristi. Disculpa. Porque entra con una vibra, nuevo día. Ey, Sí, una lo cosa que pasa es que increíble. ya para mí es Pero mediodía. ya ya es la pasé. 1 de la tarde ya, obviamente. No, Cristi Ya ha venido aquí en la está. mañana también, ¿eh? No, pero Y ha venido también, ha venido alegre y radiante. es Aquí, en distinto, vivo. es distinto. Acá estamos recién levantados, ya Este tiene tan un con buen una tramo. cara. Ya yo voy por mi segunda taza de café. Ay, no me acuerdo de Ay, eso. ya, Estoy tomando demasiado ya, café. ya yo. Icar, Demasiado. ¿me va a responder la pregunta? ¿Ah, cuál? ¿El señor Héctor Brance está en Panamá? Yo no sé dónde está el señor, mira. Pero nadie se ha... Ayer le hice la pregunta y no me respondió. Hoy, Ajá. ¿tuvo chance de averiguar el señor Héctor Brance está en Panamá? No sé. No sabe. No sé ni tampoco averigüé. Lo que sí escuchamos al final, Meli, fue lo que dijo la señora. Sí, el comunicado que sacó, la nota de Que, prensa que que sacó por lo que Leve. escuché ahora sí conoce al señor. Y Porque dijo que cuando ella la, no tiene vela en ese entierro. cuando la estrella le preguntó, dice quién es. Si me consigues una foto, tal vez lo conozca. Y al día Pero bueno. siguiente dice que fue su asesora. Sí, servicios por asesoría de imagen, que fue el tema, ¿no? Y bueno, si lo conoce, pues. Porque no lo dijo al comienzo, sí lo conozco. Yo le hago una pregunta. Ujú. Si usted asesora a alguien, ¿usted no se acuerda de quién asesora? Obvio que sí. Obvio que sí. El Grupo Comunica Panamá asesoraba un poco de gente y no, yo me acuerdo de todo. De hecho, una vez en la feria del libro me encontré a varios personas que habíamos asesorado de un museo y hoy los saludamos, conversamos normal. O sea, yo los conozco a todos. Los conozco a todos, obviamente. Servicio Pero- de asesoría y consultorías de imagen. Ujú. Servicio de asesoría y consultoría de imagen. Pero entonces dijo que no lo conocía. Dice la nota de la estrella, la primera nota que el profesor leyó textualmente, que no lo conocía. Sí, que la estrella se comunicó con ella y ella dijo, ¿quién es esa persona? Muéstrame una foto. Una foto, a veces la conozco. Pero 24 horas después, no, sí, Ujú. es que lo asesoré. bueno. Ujú. Pero bueno. No sé si el señor Brand está aquí, ¿eh? No sé. No sé, pero la investigación por lo que se desprende, pero no habla todavía de fiscalías. Mira, me llamó la atención. Habla es como un informe de la UAF. Aquí dice un oyente lo siguiente, Ujú. que Levi hizo público un comunicado explicando a un diario Ujú. que su relación con el presunto testaferro del señor Brance fue de un trabajo de imagen de diciembre de 2019 a junio de 2020. Ujú. O sea que ese asesoramiento fue cuando se desató la pandemia del COVID. Sería interesante saber quién la está asesorando a ella. En plena pandemia del COVID. Sí.
Claro. Ahora, ¿y cuánto fue el monto de la asesoría, Ajá, según lo exacto. que ella... $45,000. $45,000, sí. Los montos de dichas consultorías y asesorías en esos meses ascienden a $45,000. En mayo de 2024 se efectuó la última relación comercial por la suma de $5,000. Esos son Cristi, montos ¿usted bajos. sabe si el señor Héctor Brands está en Panamá? Gonzalo, si yo estoy en Londres, ¿cómo voy a saber si el señor está en Panamá? Porque usted De tiene las personas contactos. de la mesa a quien usted le puede preguntar eso, Ujú. soy como la última, ¿no? Ah, no, yo se lo pregunto por dos cosas. Por la fuente que usted tiene en ver. Panamá y porque usted está en Europa. Entonces quería saber si usted sabía si el señor estaba en Panamá. Cuando usted viene No, con esas no lo he visto. preguntas, cuando usted viene con esa pregunta es porque usted conoce la respuesta. No, Yo no no lo tengo conozco. idea, ¿no? El señor No no lo ha conozco. hablado, no ha emitido palabra Ni y no sé comunicado, dónde ni está. nada. Ahora, él todavía estaba... Ok, puedo estar equivocada. Él era una de las personas que estaba viviendo o tenía un apartamento en el famoso edificio Fendi. Eso Ah, según ¿O sí. estoy equivocada? Según sí. ¿Ah? Según sí. Sí, Porque yo claro. me acuerdo que en algún momento en la pandemia salió que él tenía un apartamento en el Fendi. Sí, sí. Yo no sé si todavía él está ahí. Bueno, son las 6:32 minutos de la mañana. Profesor, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Y si todos andan por allí, me los saludan también. Buenos días a los amigos allá en Chiriquí, a los amigos en Coclé, a quienes nos siguen en las redes sociales, etc. ¿Qué le sucede hoy? ¿Qué le pasa ahí? ¿Qué dijo el profe? Haciendo ahí unas morisquetas. Ah, Que a ella le molesta que yo diga todo eso. a mí también me molesta. Todo no existe. Lo ¿Por lamento qué? por ustedes. Hay hombre y mujer, no hay hombre, Lenguaje mujer y cosa. inclusivo. Hay hombre y mujer, no hay hombre, Para mujer y un cosa. directo inclusivo. ok. Inclusivo de la forma que es inclusiva. Por Dios, Gonzalo, por favor. Estoy pidiendo aquí duro. Dame 2 de fresa y 2 de nan. Bueno, ¿Estás qué pidiendo qué? Duro. duros. ¿Qué son duros? Un boli. No, no sabes que es un duro, Gonzalo. ¿Cuánto tiempo tienes de vivir en Panamá? Un boli. Un boli. No, Sí. boli, No, boli es un otra boli cosa. es un duro, es un El duro. boli es una cosa y un duro es otra Ah, cosa. No. Boli es duro. En Brasil se dice congelada. No. En Colón se le conoce a todo eso boli. No. No. Ustedes En no Colón saben se de dice eso. boli. Boli. Es que Pero- ustedes no saben de eso. Sí, Ay, ya. el duro. Boli es otra cosa. Ajá, exactamente. Y el duro es de fruta natural, de chicha natural. ¿Y el boli de qué es? Llevan Eso. 2 minutos chachareando y no me han El dicho boli qué es es. de culé. ¿El boli o el duro? ¿Qué es? El duro es como una fruta, es Está como increíble. es un hielo que se convierte, o sea, ¿Es una fruta que o se un convierte hielo? en Ok, es una una, paleta, congela. pero es una chicha de En un cualquier vaso. tipo de fruta. O lo puedes meter en un vaso o en una bolsita de plástico. Como el Lo- helado de teta. Lo, Ajá, con- sí. lo el congela. boli. Ok. Helado, Ese es el boli. helado de teta. Sí, Sí, claro. Sí, sí, sí. Nunca has cogido teta, ¿no? Ajá. Entonces lo congelas, lo metes a la nevera y entonces cuando está congelado te lo comes. Pero la gracia En es en el un vasito. vasito. La gracia es en el en vasito. vasito. El vasito. Ay, El la boli, vasito. el boli está en un cartuchito. Sí, en un cartucho plástico. Ajá. El duro está en un vasito de cartón que yo no sé si todavía existe. En México te lo sirven en un cartucho. La chicha normal, la chicha del chichero, te la sirven en un cartucho con un popote. Ah, sí, en El Salvador hasta la soda te la ponen en un, En un en cartucho con un plástico. popote. A mí me encanta el duro, yo lo hacía en la casa. Sí, claro. de Natural, Nance. sobre todo. Y tú pidiendo de De Nance. A mí me gusta de fresa, de coco, Sí, de claro. o sea, De maracuyá. de maracuyá también, Bien sí. rico. O sea, básicamente es un helado, pues. No, No, No es un corazón. helado, No, porque el es un sistema no hielo. igual. El Es bien helado artesanal. Una paleta, cremoso, pues, una el paleta. Es una paleta, pero Pero en dentro de un vasito. cartucho o un En vasito. vasito. Pero la gracia es Un el vasito. vasito. A mí me gusta el cartucho más. Tú lo vas apretando por abajo. Para A que mí me gusta más el cartucho que el Y lo vasito. voltea. patética esta conversación. Ajá, y lo voltea. Pero Patética bueno, la dicho conversación, esto, pero- no, dicho esto, lo que pasa es que estoy pidiendo acá porque O sea, ¿ustedes creen que esto es serio? está, El mundo está en guerra y él está pidiendo duro de Nance y de fresa. no, lo bueno es que no van a subir los costos, está a dólar, ¿eh? Está a dólar. $1 cuesta Un dólar cuesta un. Lo que pasa es Está que caro. lo que En pasa es 2000 que años, ayer ¿no? en la sustentación de la vista presupuestaria de Merca Panamá, el director, él se llama José Pablo, ¿no? Profe? Ramos. Ajá. El gerente general de Merca Panamá dice, pagamos anualmente $3 millones en conceptos solo de luz Solo de luz porque los hay gente que arrendatarios de la necesita cinco nave, neveras. creo que es Volcán, la que vende al por menor, o sea, ellos no pagan luz. Allí yo me Y tienen enteré hasta ayer. 5 neveras para vender Exactamente, entonces van a Duro, empezar a, perdón. empezar a cobrar, la luz. Porque ellos no pueden Bueno, llevar pero ese eso es negocio. en toda la cadena de fríos así, para que sepa. Bueno, Creo entonces. que no ha variado. Desde la primera vez que yo estuve en la de Volcán, Ajá. el Estado paga la electricidad y paga todo. Bueno, los ya productores no pagan que van a nada. empezar- ya anunciaron que van a empezar a cobrar. Entonces,
estaba viendo las imágenes y estaba viendo las tiendas, casualmente esto. 2, 3 neveras, un puestito de eso al detal Para duro. para duros Para duro. y congeladas y, ¿cómo se llama? De fruta, pulpe fruta y esas cosas, ¿no? La gente va a tener que pagar. Va a tener que Las pagar. vistas presupuestarias, una de las que me ha llamado la atención, dos, son con los respectivos gerentes del Banco Nacional y la Caja de Ahorro. La verdad es que yo le voy a decir una cosa, Icar, ahora en el 2029, cuando usted aspira a ser diputado, por favor preocúpese por entender Ya no diga algunos eso. temas. ¿A usted le gusta de verdad? No, la que va a hacer es Ana Grace. Ella También es se la va a que tirar. Va a legislar en su casa. Pero usted preocúpese por entender bien algunos temas, porque los diputados, y particularmente los de, y me da pena, pero son ellos los que más show les gusta hacer, los de Vamos, han hecho un alboroto con el salario y las dietas y las no sé qué cosas del gerente del Banco Nacional y de la Caja de Ahorro. Bueno, ayer tuvimos aquí una discusión acalorada con nuestro compañero y amigo Jorge Luis Sánchez, también por el seguro privado que usted se desgarra las vestiduras en el canal. Pero yo lo que le decía, pero hey, en el caso del canal, Ellos lo pagan. no Sí, lo nos pagan. cuesta del bolsillo a nosotros los contribuyentes. ¿Sabe la operación del canal? Están dentro de la operación del canal, exactamente. Que no es lo mismo que el del Tribunal Electoral o del órgano judicial. Ese Exactamente. sí nos cuesta a nosotros los contribuyentes. En el caso del Banco Nacional y la Caja de Ahorro, la situación no es diferente en cuanto a los salarios y en cuanto a los gastos de representación y dieta, etcétera. Es producto de la operación del banco. A los contribuyentes no nos cuesta $1, pero además, para cuando usted vaya a ser diputado, Icari, se preocupe por entender antes de hablar. Estás en una plaza bancaria, ¿no es así? Sí. Donde hay no sé cuántos bancos, la mayoría privados, tan solo 2 estatales. Entonces, el de la banca privada puede ganar toda la plata del mundo porque no nos cuesta. Ok, pues está bien, no hay problema, está bien. Ah, pero el de los bancos estatales tiene que ser los pobrecitos, que tienen que cobrar $3. $5,000 es suficiente. Pero eso es. No, eso así no es. No, pero... Entonces a mí lo que me crispa, Ajá. Cristi, es que, carajo, si tú aspiras a ser diputado, tú no puedes saberlo todo, y eso yo lo entiendo. Obvio. No lo puedes saber todo, pero pregunta primero antes de exhibirte. Ahora, si lo que tú estás en el show de buscar el aplauso del gran público, bueno, entonces, pero no te quedes cuando te critiquen. Porque ¿cuánto le quieres pagar a los gerentes de los 2 bancos estatales? ¿Cuánto quieres pagar en gasto de representación? ¿Cuánto quieres pagar en dietas? Pero que además no nos cuesta a los contribuyentes. El Estado panameño no subsidia ni al Banco Nacional ni a la Caja de Ahorro. Sí, pero Lo mire, que ellos pagan en eso es producto de la operación sí, del la operación propio del banco. banco. Pero Ajá. ¿sabes qué pasa? Que yo creo que en Panamá nosotros hemos mezclado lo que son 2 conversaciones acerca de la burocracia estatal y las confundimos. Yo soy de las personas que piensa que en el Estado se tiene que pagar bien, porque nosotros tenemos que tratar de reclutar el mejor capital humano talento, exacto. posible, porque son las personas encargadas de que los servicios públicos lleguen a todos los contribuyentes, ¿no? Entonces, decir que el Estado tiene que pagar mal es no entender el beneficio de tener buen capital Así humano. es. Ahí se mezcla, obviamente, porque nosotros cada vez que hablamos del servicio público, siempre los mezclamos con las botellas que claramente existen en el país y donde tú ves que entonces tienes unos salarios para unos puestos que no puedes justificar. Pero cuando nosotros hablamos de los gerentes de los bancos estatales, miremos alrededor, ¿cuánto gana el gerente de un banco privado? Si nosotros queremos que nuestro banco estatal funcione como un banco privado, y son operaciones que además son autosostenibles, como pasa con el canal, Exactamente. yo nunca voy a aceptar debate de que al CEO, que es el equivalente al administrador del canal, para la empresa más importante del país no se le pague como se le pagaría a una empresa que genera y factura esa cantidad de dinero a nivel internacional. O sea, eso para mí es inaceptable el cuestionamiento, porque además vemos los resultados del canal a través de distintas administraciones con distintos administradores. Pero pasa un poquito también por los gerentes de los bancos estatales. Tú quieres una peor calidad de persona para el banco estatal,
de lo que quieres para un banco privado. Entonces, ¿por qué no deberían ganar parecido? O sea, me parece que enfocarse en todas las cosas que sí se tienen que hacer en el presupuesto. Y yo, por ejemplo, un salario que para mí es injustificable es el de la UNACHI, ¿no? Porque además ni siquiera es que puede rendir frutos, o sea, ni siquiera es que tiene la gestión de la directora, de la rectora de la UNACHI ni siquiera justifica su No, salario. es una cofradía Pero ahí. en estos casos, enfocarse en eso es como gastar tiempo precioso donde sí hay cosas en el presupuesto del Estado que se tienen que abordar, pues. Mira, Mire, Cristi, yo... a ver, Adelante, Ricardo. yo voy a ponderar siempre el trabajo de los diputados. En este caso, renglón por renglón, perfecto, puede ser entendible. Yo puedo preguntarle al administrador de la CP ese renglón de seguros privados. Y él me va a decir, eso sale de la operatividad de la CP. Eso no lo cubre el Estado panameño de su presupuesto. Y resuelto el tema, allí en la comisión se explica. Igual como lo dice el profesor, en el caso de los bancos. Y yo siempre lo he dicho aquí, yo estoy de acuerdo en los buenos salarios, pero de buen talento que tú traes al Estado a trabajar. Talento. No el que pegó pancarta, arengó y buscó voto. Y después viene acá a pavonearse con 5 mil, 7 mil dólares diciendo es que mi padre es fulano y tal y tú no me puedes tocar. Lo que siempre vemos. Son dos cosas muy distintas. Pero o sea, la Asamblea tiene, los diputados tienen derecho en este momento a preguntar y que cada uno de los entes le explique lo que yo cuestioné ayer y voy a seguir cuestionando y me alegro que Jorge lo haya cuestionado es o sea, el Tribunal Electoral. El órgano judicial que acaba de salir de un quilombo con el tema de $14,000 para ellos jubilarse de por vida con $14,000. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir exprimiendo o estirando ese cuero? La gente de verdad no tiene conciencia del tema. Mire, Gonzalo. Cristi, yo le voy a decir lo siguiente. Yo puedo estar completamente de acuerdo con usted. La competitividad que tiene que tener el sector público para los directivos, en este caso, de bancos estatales. Yo lo que no puedo estar de acuerdo, y ahí sí vamos a diferir, y también con el profesor, es que nos gastemos $500,000 en dietas. Yo sí, hay para 7 personas. Yo ahí no puedo estar de acuerdo. Porque usted no forma Las parte del dietas- sistema bancario. Seguramente. No sabe cómo funciona No sé, eso. no. Yo tampoco, advierto. No, está bien. No, a ver, pero Pero se puede preguntar en la comisión cómo funciona el tema de las dietas. Pero un momento. Uno tiene derecho a preguntar. No, no, a ver, un momento. Ustedes pueden estar en contra de lo que yo digo. Yo no creo que ese monto, tanto en gasto representativo. ¿Cuánto pagan como las en- dietas en los bancos privados? Pero un momento, sí, pero la pregunta Pero es... si la dieta del Banco Nacional de la Caja Ahorro no nos cuesta a Pero nosotros. un momento, yo lo sé, profesor, pero yo no Entonces. pero y el hecho que no nos cueste a nosotros significa que yo tengo que avalarlo, no. Pero, no. pero es que Pero está Yo ahí. defiendo el Pero, derecho de los a ver, diputados, lo- X o Y o Z, diputados, que cuestionen los renglones en la comisión Exacto. respectiva. No pasa nada. Y que O le sea, expliquen, punto. y le voy a decir algo. Usted puede, y aquí va un tema que Icar dio en el punto hace minutos. Yo invierto en talento, Icar, ¿no? Yo invierto, no el que me pega pancartas. Y me busca los votos. Bueno, yo veo, Carga yo, chiquillo y besa yo vieja. veo aquí en la Junta Directiva de la Caja de Ahorros y yo quisiera que gente más preparada estuviese al menos en la presidencia. Yo, Ese es otro Es debate. otra Y discusión. al cual yo Qué estoy. barbaridad. bueno, Al cual yo también me suscribo. Ojo. El tema es, ok, con el tema de las dietas. Con el tema de las dietas y los bancos, ¿no? Miremos alrededor. ¿Cuánto cuesta la junta directiva de un banco? ¿Cuánto se le paga en un banco privado? En el sector financiero es fácil la comparación porque tú nada más tienes que mirar, en Panamá hay Facilísimo. muchos bancos, Así es. tú nada más mira alrededor y tú nada más ponte a pensar, si tú ves que el director del banco público debe ser peor que debe pagar peor que un banco privado. Empecemos por ahí. Ahí tú tienes un marco de referencia. En otros lugares del Estado es más difícil hacer esa comparación. En los bancos es muy sencillo. Tú nada más tienes que mirar alrededor cuánto cuesta, cuánto se le paga a la junta directiva de un banco privado. Yo creo que el banco estatal debe estar exactamente alrededor de lo que genera un banco, o sea, de lo que paga un banco privado del tamaño del banco estatal. Para mí la referencia ahí es clara. Ahora, venimos al otro punto y es, si la gente que se nomina a la junta directiva del banco estatal es la persona con las capacidades necesarias, ¿no? Ahí tendríamos, ese es otro debate y ahí viene la parte que a lo que vamos un poco con las botellas y es, mientras nosotros sigamos viendo tanto el público
como los políticos, como estos puestos, no en personas que tienen que hacer una labor que tiene que estar bien remunerada, sino como una botella política, entonces entramos en este debate. Claro, la otra parte del debate es si los gobiernos están nombrando a las personas adecuadas en esos puestos. Eso es un debate que yo sí aquí concuerdo con Gonzalo, pero eso no pasa por cuánto tú les pagas. En el sector financiero, a mí me parece que es muy sencilla la comparación. Mira alrededor cuánto pagan los bancos parecidos al tuyo y el banco público tiene que estar más o menos a ese mismo nivel. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Muy Hola. buenos días. Sí. Un ejemplo para Gonzalo sencillo. Él es periodista en una radio. Piensa que la Radio Nacional de Panamá fuera la más grande y la que más pauta tiene, tanto comercial y todo lo demás. Y esa Radio Nacional te quiere a ti como periodista de opinión en un segmento a esta misma hora. ¿Tú te irías para allá por el 25% de tu salario actual o de tu compensación actual? Es sencillo. El Banco Nacional de Panamá es el más grande de la Plaza Nacional, el más grande, y los bancos se miden por activos. Entonces, la compensación va de acuerdo a eso. Igual la caja de ahorro no se queda atrás, no es un banco chiquito. Entonces, tienes que comparar las compensaciones de acuerdo a lo que están diciendo tus propios compañeros a la realidad de la industria. Entonces, eso es importante que lo tengas en tu análisis. Saludos. Pero es que el señor Gracias, se equivoca amigo. en el análisis, ¿Mm? porque yo no hablo del salario de ellos. Yo en ningún momento hablé del salario que se les tiene que pagar a ellos. No. Yo hablé sobre un tema de dietas que sea o no pagada, yo, esos números, Pero- igual, en Yo una estoy de empresa acuerdo, privada, Gonzalo. pero eso es un tema... Ok, pero Gonzalo, pero yo quiero Cristi, entender algo, antes que Yo estoy de acuerdo en revisar ese renglón. yo le voy a decir Pero- algo. Estoy de acuerdo Es que ese es un con tema dietas. mío. Ese es un tema mío. No, pero- O sea, no, Míreme bien, porque yo estoy de acuerdo en revisarlo. Quiero entender algo, nada más quiero entender algo. Cuando tú hablas de dietas, son los gastos de representación, lo que le pagas a la junta directiva. no, ¿A qué te refieres? son dos cosas. No. Dietas y gasto Ajá. de representación. Son dos cosas cosas. completamente diferentes. Las dietas Ok, son de la junta ¿quién- directiva, cada vez se renueva la junta directiva. Exactamente. Es a eso donde voy Ok. yo. Eso es, Gonzalo. ajá, dígame. Es lo mismo, el mismo análisis de la dieta de la junta directiva. Es el mismo análisis que acaba de hacer el oyente que está en todo lo No, pero Cristi, a todo lo acuerdo. o sea, Ujú. no es igual las dietas de los bancos, quítese el nombre privado o estatal, que las dietas que usted participa en las juntas directivas. Aquí se está abriendo una investigación con la secretaria privada del presidente Nito Cortizo, participaba en 4 juntas directivas y en 4 cobraba dietas. Y la dieta, cuando ella explicó, me acuerdo clarito en la comisión de presupuesto, la dieta la coloca la misma junta directiva. ¿Cuánto quiere cobrar de dieta? ¿Qué le parece? Me Pero, explicó ok, ella pero mejor aquí- clarito. No de los aquí bancos, estamos- ojo. Aquí estamos mezclando las cosas. Las juntas directivas de los bancos son vitales. Y aquí voy a hablar específicamente de los bancos. Es uno de los nombramientos más importantes que tiene el banco porque las juntas directivas son las que están supuestas a regular la actuación del gerente del banco. O sea, ellos son los jefes del gerente del banco, ¿no? Entonces, las personas que participan en esas juntas directivas deberían ser, en principio, personas de altísimo nivel que puedan, y usualmente los bancos tratan de mezclarlo, con que tengas abogados, financieros, administradores que puedan evaluar, porque es la junta directiva la que evalúa la función del gerente de un banco. Esa es una función importantísima. Ir a una junta directiva, en teoría, no debe ser simplemente sentarte en una reunión. Y cuando tú has visto la reunión de la junta directiva de un banco, es muy pesado y consumen mucho tiempo, De un para que sepan. banco. Ujú. De un banco del Canal de Panamá, de una empresa, o sea, sentarte en la junta directiva de un banco consume muchísimo tiempo, porque no solamente es la hora que te sientas ahí, sino todo lo que tienes que leer, tú tienes que estar al día con los estados financieros de la empresa, del banco. Se te ha Es un olvidado, trabajo. se te ha olvidado lo Ajá. más importante, Cristi. A Se te ha ver, olvidado lo más importante. Si a ti te consideraron para ponerte en una de esas juntas directivas, si te consideraron, es porque consideran Ujú. que tú tienes la capacidad y la inteligencia Exacto. para aportar. Y ese talento y esa Cuesta. inteligencia cuesta. Cuesta. Por eso se paga una dieta. Por eso reitero, Pero los bancos. vuelvo a Los bancos. Los decir, bancos. Eso es un tema. Porque mires, Gonzalo Cristi, profe y la audiencia, si yo soy el presidente de la República y yo necesito nombrar al gerente del Banco Nacional y del Banco de las Cajas de Ahorros, obviamente que en la plaza, como dice el profesor, hay competencia en la privada.
de gente que conoce. Pero si yo quiero traer a ese capital humano a dirigir los 2 bancos estatales, eso cuesta. Y tú estás dispuesta a pagarlo. Porque Además, son entidades que tú tienes que, primero, hacerla producir y Dice que segundo, no que dar agarran el rendimiento. teléfono, que están llamando y no agarran el teléfono. Entonces, por eso reitero, los bancos, reitero nuevamente, yo estoy dispuesto a sentarme a revisar el renglón de las dietas y si a mí me explican con lujo de detalle, yo me quedo callado. pero además, algo se nos está olvidando, en el tema bancario, las juntas directivas son, o sea, los miembros de las juntas directivas son legalmente responsables por el banco. O sea, además, cuando tú agarras la junta directiva, tú estás agarrando una responsabilidad porque tú puedes ser legalmente responsable por lo que pasa en ese banco. O sea, eso es una responsabilidad enorme. Tenemos Entonces, llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos allá, a toda la mesa. Un gerente de banco que gana entre 20 y 25 mil dólares al mes, que lo ganan, y aunque no lo crean es bajo, un gerente de una empresa grandísima, son cerca de 168 horas, y dan un promedio de $170 la hora. Pero hay que entender algo. Primero, no es solo irse a sentar a una junta directiva a escuchar lo que haya que hablar. Hay un trabajo que está relacionado con eso. Hay que leer, hay que gastar tiempo. Y más importante, uno tiene que tener la capacidad de tomar una decisión. Aquí a mí me gustaría saber realmente cuántos de ustedes se han sentado en una junta directiva. En el caso mío ha sido como consultor, y uno se da cuenta de que no es simplemente sentarse ahí y simplemente golpear la mesa. Así que esto es algo más complicado de lo que la gente quiere. Y a 170 horas la hora, 3 horas, tira línea realmente cuánto cuesta del tiempo de una persona que gane $25,000 irse a sentar en un lugar. Saludos. Espero que sea, no sé cuántas empresas que este señor ha asesorado Le aclaro. han quebrado, ¿no? Le aclaro. O sea, quisiera saber quién paga una consultoría del señor que acaba de llamar. Pero voy a aclarar porque siento que nos estamos enredando en las patas de los caballos, como dice mi papá. Yo no estoy cuestionando, y Carrey, y estoy casi seguro que Gonzalo tampoco está cuestionando las dietas de los bancos. No. Estamos cuestionando las dietas de las juntas directivas de otras instituciones en donde se hacen las reuniones. Mira, la caja del Seguro Social también tiene dietas, ¿qué te parece? Por supuesto. Y cuando se le preguntó, y cómo se nombran los directivos de las cajas del Seguro Social, los quilombos que han surgido, profe, que le han dicho, hey, aquí tú tienes toda una eternidad en estos cargos. Vamos rápidamente con una llamada y luego, Cristi. Adelante, buenos días. Le habla Marcel Salazar. Cuéntenos. Buenos días, señor Marcel. ¿Cómo está? ¿Puedo participar? Claro Al que aire, sí, buen día, por buen día. supuesto. Ajá, sí, buenos días, gracias. A mí no me gusta decir que yo voy más allá ni nada de eso, porque eso es como que ofende. En un concepto económico, estimados amigos de Panamá en Directo, familia, lo que tienen los diputados que asesorarse es con el concepto que se conoce como costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa que se deja de aprovechar al tomar una decisión. Es decir, lo que se renuncia al elegir una opción sobre otra. Entonces, ese concepto es muy importante porque ayuda a entender las decisiones que afectan al conjunto de recursos limitados. Porque cada elección implica un sacrificio. Por ejemplo, el costo de oportunidad de ustedes estar sentados ahí brindándonos todas las mañanas puede ser el ocio. Porque si ustedes no estuviesen allí, estarían durmiendo en su casa. El beneficio que se pierde al no elegir la segunda mejor opción. Yo estoy de acuerdo que al doctor Baggio o a quien sea el administrador del canal se le pague lo que se le está pagando y que si pudiera pagarle más, sería más conveniente todavía. Pero cuando vamos a hablar el tema de los seguros, no es que no nos cuesta, sí nos cuesta, porque es un ingreso a una entidad del Estado panameño. Ahora, la elección, si no se le diese esa oportunidad de tener un seguro privado a los trabajadores del canal, que estoy de acuerdo que lo tengan, pero no lo puedo justificar diciendo que no nos cuesta, sí nos cuesta. Pero es que no nos Porque cuesta. si no usarlo en eso, No, señor, no nos pudiese cuesta. elegir otra oportunidad. No nos cuesta a los contribuyentes. No nos cuesta. A los contribuyentes no nos cuesta el seguro de los empleados del canal.
Del bolsillo de los contribuyentes no sale $1. Sale de la operación del canal. Eso está clarísimo. Desde la Constitución hasta el día de hoy, cómo opera el canal. O sea, insistir en que eso nos cuesta a los panameños, eso no es verdad. Ahora, la teoría de Jorge Luis iba un poco más y dice, bueno, pero es que al pagar esos seguros es menos ingresos al final para el Estado panameño. Ah, bueno, ahí es todavía hilar un poco más delgado. No, pero ahí tú haces las proyecciones, profe. Uno hace las proyecciones. Claro. Pero en el caso del seguro del órgano judicial, del Tribunal Electoral y de los policías, sí nos cuesta a los contribuyentes. Y yo quiero decir algo que yo sí estaba de acuerdo con lo que el oyente anterior dijo, que Gonzalo dice que el señor estaba desempleado. Me pareció que todo el análisis que el señor hizo estuvo totalmente en lo correcto. Oiga, Cristi, primera vez que coincide con el trompista, ¿no? Válgame No, Dios. no, Siempre hay una primera vez en la Está bien, vida. eso es bueno. Pero el análisis que hizo fue correcto, perdón. O sea, me parece que lo que él explicó de las juntas directivas es así. Y lo que yo quiero decir es que nos estamos enfocando mal en la conversación. En el banco estatal o en los bancos estatales o en la ACP, el tema no es cuánto se le paga en dietas a la junta directiva. A mí no me parece que el debate pasa por ahí. El debate pasa, y donde yo creo que hay un problema es lo que tú dijiste al principio, Gonzalo. Estamos nombrando a las personas correctas en esos puestos. Ese es el debate. O, por ejemplo, a mí sí me parece que un debate a tener es si los ministros, porque acordémonos algo, cuando en un banco privado uno agarra la junta directiva, uno nombra a una persona, esa persona probablemente tiene otro trabajo y su hora cuesta, ¿no? Y es un poco lo que decía el oyente. Tú estás pagándole a esa persona para que su hora en su otro trabajo tú se lo compenses. Ahí yo entraría en un debate, es si los ministros, ¿no? Y las personas que ocupan las juntas directivas yo ahí no tengo una posición clara, pero ese sería el debate. O si las personas que nombra el gobierno, que es donde pasa toda la parte del problema y el debate, son las personas adecuadas. Ahí es donde yo creo que está la crítica. Más en centrarte, porque mira alrededor. Esa Mira es su alrededor, posición. Yo no como- ¿cuánto gana? O sea, lo que yo no entiendo es que tú esperas que un miembro de la junta directiva No. de las empresas estatales, o sea, de los bancos estatales, que como dice el profesor, yo sí creo que ahí pasa, porque estas son empresas autosostenibles. Estas son personas esas son empresas que generan sus propios ingresos y se autosostienen a sí mismas. Tú esperas que simplemente se le pague menor que en la empresa privada. Cristi, vuelvo a Haz la decir. comparación con un banco Cristi, privado. vuelvo a decir, y lo dije, es un tema personal. Con mis empresas lo hago. Yo no despilfarro y no me gasto un montonón de plata en dietas. Creo que no es eficiente. Es un tema de gasto eficiente. Entonces tú no entiendes la función de una junta bueno, directiva. Así es. está bien, no la Creo que entiendo. lo que pasa ahí es que no entiendes la función seguramente de la no la junta directiva en un entiendo. banco. Seguramente no la entiendo, ni la de un banco, ni la de una empresa importante en donde se gastan esta plata en una persona que tenga que leer o reunirse. Seguramente no lo voy a entender. Porque el talento no vale. No, pero el talento El conocimiento no vale. El talento lo vale. O sea, No estoy ¿sabes diciendo. lo importante que es tener en una junta directiva, sentado Sí. en una junta directiva, a gente preparada de peso y el tiempo que le toma a esa Está persona para poder hacer perfecto. bien su trabajo? Es- ¿Tú entiendes la magnitud de esa responsabilidad? es que Cristi, está muy bien, está perfecto. Yo puedo entender la magnitud. Usted puede pagarle lo que quiere, dele bonos, lo que usted quiera. Esa es su posición y se la respeto. No la comparto. Yo no comparto eso, ni en el sector público ni en el sector privado. Y seguramente usted tendrá toda la razón. Usted dirá, usted no sabe de juntas directivas, seguramente no lo sé. Pero yo creo que hay un tema de gasto eficiente. Es una opinión muy personal. Creo que se pueden reducir. No se tienen que eliminar, no se tienen que minimizar, sino reducir. Esa es una posición personal y no me va a convencer, así como yo no la voy a convencer a ella. ¿A usted? No voy a seguir con el tema, pero es que no entiendo. Si tú, para la junta directiva, la importancia para una empresa de la junta directiva, Así ¿cómo es. tú puedes pretender Perfecto. atraer talento si Ujú. no estás dispuesto a pagarle bien a tu junta Perfecto. directiva? Pero ojo, Ajá. quitemos el aspecto bancario. Y vuelvo y lo reitero, y los resultados que hemos visto, porque ahí se han enquistado, profesor, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social también cobra dieta. A eso es lo que yo me refiero, no a los bancos. Toda la junta directiva No a se los pagan bancos. Dice dieta. oyente, Icar tienen toda la razón, deben estar bien remunerados, pero bien escogidos. Deben buscar un headhunter que busque los mejores directores. Repasen quiénes son los directores del Banco Nacional y Caja de Ahorros. Todo nos cuesta directa o indirectamente.
No olviden que estando allí se hacen contactos, se dan cuenta de negocios que se desarrollan y eso también es ganancia. El goodwill que se les agrega estar en esos lugares. Ahora, usted lo que puede hacer es decirle a Gonzalo, como asesor de la bancada de Vamos, que impulsen una legislación. Mire que eso sí todavía tiene más fuerza. Una legislación que en las juntas directivas que tenga que nombrar el Ejecutivo en entidades del Estado, en esa junta directiva no deberán o no podrán participar quienes ya son funcionarios. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahí cambias todo. Ahí le está dando Yo otra estoy vuelta. totalmente de acuerdo con Obvio. esa ley. Obvio. Yo estoy de acuerdo. Profesor, aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, usted lo sabe, yo lo he dicho también. Aquí existe un grupo de viaticadores. No, Por excelencia. le trasladaré eso al grupo de... Al grupo de Vamos. La Pero yo le doy a usted yo una estoy totalmente de cuota. acuerdo con no. eso. Yo le doy a usted una cuota de razón. Nos guste o no nos guste, son una realidad política, son diputados de la República, ellos tienen derecho a pasar la lupa al presupuesto. No, pero y a eso no está en preguntar. discusión. claro, y a no. preguntar. Eso no está en por discusión. eso, por eso Esa es yo- la mejor labor que hay, la fiscalizadora. Por eso yo creo que el debate, y aquí no se trata un tema de convencer, por eso el debate en esta mesa siempre se da con respeto sobre posiciones. Cristi y el profesor tienen un punto, Gonzalo tiene otro y Aicar tiene otro. Imagínese. Usted un y yo solo estamos más caso. cercanos que Sí, lo que ellos. Imagínese un solo caso. El ministro de Educación de turno, ojo, de turno, ¿en cuántas juntas directivas participa? Profesor? El IFARU, Pandeporte, preside además. Ajá, y preside. Pero por eso le digo que puedes modificar el concepto. ¿Cuál es Yo el también estoy de riesgo acuerdo. que tienes allí? Te voy a explicar el riesgo porque me acuerdo del debate cuando yo era subsecretario de la Asamblea del patronato, fíjate que ni siquiera una junta directiva, del patronato, bueno, sí, la junta directiva del patronato creo que era del Hospital del Niño, del Santo Tomás, no me acuerdo cuál de los dos. El concepto de que si el Ejecutivo no tiene una representación e incluso hasta una mayoría en la directiva, corres el riesgo, vamos a usar ese ejemplo, tienes que nombrar la junta directiva del patronato del Santo Tomás o del Hospital del Niño. Y dicen, ninguno puede ser funcionario del Estado. Porque usualmente esas directivas la presidirá el ministro de Salud o será miembro. Listo. Corre el riesgo, fíjate, de que la junta directiva del patronato del Santo Tomás o del Hospital del Niño, no me acuerdo cuál de las dos ya, tenga una decisión o tenga una valoración o haga un proceso de análisis diferente al del Ministerio de Salud. ¿Y entonces cómo haces? Pero ¿sabe dónde yo hago el debate ahí? Yo no es Ajá. que estoy discutiendo que el Ejecutivo no tenga un puesto en las juntas directivas. Pero ¿qué pasa? El ministro o la ministra que esté ocupando ese asiento de la junta directiva está haciéndolo en calidad de ministro. Él ya está recibiendo un salario por ser ministro y se hace usualmente en horas laborales donde él está cobrando, ¿no? Lo que pasa es que por ser ministro. Entonces, lo que termina recibiendo el funcionario público es un doble salario, entre comillas, por el mismo trabajo, porque dentro de su responsabilidad está ser participante de estas juntas directivas, donde el Ejecutivo tiene que tener un asiento. Entonces, ahí es donde yo creo que se crea una distorsión. No Bueno, es lo mismo Eso lo puedes cuando introducir tú- en una ley. en una ley. Yo creo que eso es totalmente válido porque sí es verdad que cuando se le da como botín o regalo a los ministros para que compensen su salario, ir a muchas juntas directivas, se distorsiona el tema. En lugares donde yo creo que el Ejecutivo tiene que tener un asiento, pero sí estamos pagando doble salario. No es lo mismo cuando tú tienes a alguien que te lo traes de la empresa privada, que está usando su tiempo, esa representación cuesta plata, pero el ministro ya se la está Pero pagando. ojo, el ministro o los ministros van a la O junta los directiva por mandato de ley. Sí, o a quien designe el ministro. O a quien ellos Pero por designen. por eso ya eso es parte de su función como ministro, no estás contratándolo para otro trabajo. Tú vas en calidad de ministro y para eso ya recibes un salario. Porque, a ver, es que todos los ministros presiden varias juntas directivas. El del MIDA, creo que preside el BDA, no sé si el IMA tiene junta directiva, el Instituto de Seguro Agropecuario, y sigue sumando. El de Educación, como dijo Car, no sé en cuántas otras directivas está. ¿Te acuerdas que estaba también el caso del FES también fue una parte de un También estaba allí. El de Gobierno, no sé, el de Comercio, el del MEF, creo que está, si no están todas, están casi todas. El MEF. Y sigue sumando. Claro. Entonces, bueno, Yo mete sí- una legislación donde
Aquellos que sean funcionarios no cobrarán dieta, cobrarán los que no son. Ya, pues, listo. Exacto. Ya, a mí me parece que eso sería una excelente ley, en mi opinión. Bueno, muy bien. Bien. Se lo trasladaré. Yo estoy de a los acuerdo. bancos. Entonces surge de una discusión que aquí Yo estoy tuvimos de acuerdo, en la incluso mesa. reducir aún más el costo, el valor de la dieta. Es un tema de Bueno, Gonzalo. yo he Es escuchado, un tema de Gonzalo. yo he escuchado por lo menos gente de la Junta Directiva que dice que ellos se ponen el monto de dieta. También. Es una decisión de la directiva. No, Si por para, eso te digo. para eso es una junta directiva, Por Icar, eso, precisamente. Eso. Yo no estoy hablando de bancos, ojo. No, en junta directiva cualquiera que de esta otras sea. instituciones. Sí, Ellos no. también decían porque están por arriba del gerente o del administrador, es así. Yo me pondría 14.000 por reunión. Santo Dios. Porque se Ah, porque ríe. lo que quiere es robarle a la No, gente. sí. Porque se ríe, Foncho, si yo tengo No, derecho pero, o sea, también. Las reuniones se hacen siempre en la casa del marisco, pues, para hacer unas buenas reuniones. Señora, diga. No, que las dietas de las juntas directivas usualmente van de acuerdo a al tamaño de la empresa que tú manejas. Yo también puedo entender que haya una, y yo creo que en Panamá eso está regulado. Dependiendo del tamaño de la empresa estatal, haya una ley que Obviamente. regule, o sea, eso es obvio, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, yo entiendo que la dieta debe estar dentro de un rango, eso también se regula. Eso se regula en la empresa. Yo creo que eso en la empresa, en las juntas directivas estatales está regulado, ¿eh? Eso es, pero tiene que ir de acuerdo a la empresa de la que tú manejas, ¿no? Entonces, yo no. El cuestionamiento ahí más importante es el tipo de gente que tú nombras en la junta directiva. Yo creo que eso sí es altamente, debería ser criticado y le deberíamos prestar más atención Sí, pero al no perfil puede de las minimizar la opinión de los demás porque no es la que usted dice. O sea, yo creo que. Yo no estoy minimizando, no, claro, yo no estoy pero minimizando O sea, ninguna ella no ha opinión. minimizado tu No, opinión. no, Yo no he no, no. minimizado Ella- ninguna no, opinión. a ver, Cristi dice, lo que hay que tomar en cuenta es, yo creo que hay que tomar en cuenta todo. Yo puedo validar el argumento que usted trae a colación con respecto a que si queremos una mejor institución hay que pagar mejores salarios para poder robarnos en la empresa privada, del sector público, personas que son realmente importantes. Sí, buscar Yo el estoy- talento. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo lo que estoy diciendo es, creo yo, y Cristi, se lo vuelvo a decir, no es que no hay que pagarles bien. Yo creo que es un tema. Me estás buscando discusión cuando ya yo había pasado el Ah, tema. no, bueno, entonces no diga que lo único que hay que debatir es eso, lo más Pero yo no importante. estoy minimizando, no estoy minimizando la opinión de los No. demás y acabo de pasar Pero es el que, tema y estás viendo bueno, es que Gonzalo, te lo tengo que decir, te está pasando lo mismo que a los diputados de Vamos, que Bueno. se disparan en temas sin entender cuál es la razón de ser de una junta directiva y por qué hay Para que pagar ustedes, dieta. pero es que para ustedes, es que yo estoy No, diciendo- no es que para No. nosotros. O sea, Para. todo el resto de la humanidad está No, equivocado pero- porque la junta directiva pero- de toda la humanidad funcionan así. Pero es que, profesor, primero yo no he dicho que hay que eliminar dietas. Yo no he dicho eso. Número uno, y usted lo acaba de decir. No, es que hay que eliminar. Yo no he dicho que hay que eliminar dietas. Yo lo que estoy tratando de conversar con ustedes, que mi posición, como lo hablo ahorita con un economista que coincide conmigo, es un tema de costo de oportunidad, como dijo don Marcelo Salazar, y un costo de eficiencia. Eso es una opinión personal, tanto en el sector privado como en el público. Es una posición mía frente a una Gonzalo. empresa, no más. Y usted va a decir, sí, hay que pagarle lo que hay que pagarle. Esa es una posición suya. Mira, yo no sé cuánto, vamos a ponerlo de esta manera. La posición es, usualmente los salarios de la empresa privada, si ahora te quieres meter con la empresa privada de cuánto le pagan sus juntas directivas, la empresa privada tiende a no tratar de regalar plata y paga el salario que piensa que necesita para atraer a las personas correctas a su junta directiva o a sus empresas sin tener que gastar de más. Así usualmente funciona una empresa privada no regulada si no entramos en temas de nepotismo y etcétera. Pero esa es la teoría general de la empresa privada. Y en Panamá hay suficientes bancos competitivos que se tienen que robar talento del unos al otros. Mi punto sería que en la junta directiva de los bancos estatales se debe llevar o debe estar parecida a la de los bancos privados. Primero, porque las responsabilidades legales de una junta directiva de un banco son importantes. O sea, ellos al final son los responsables legales de los bancos. Entonces, mira el número y yo no sé cuánto y me dice si el banco estatal está pagando más o menos lo mismo. Si tú me dices a mí que el banco estatal está pagando 2 veces más que la banca privada a su junta directiva, yo te digo, ahí hay un
para el tamaño del banco, porque obviamente las dietas de la junta directiva también van dependiendo de la cantidad del banco. Si tú me dices a mí que dado la magnitud del Banco Nacional y lo comparas con un equivalente y me dices que la junta directiva del Banco Nacional está pagándole 3 veces más a su junta directiva de lo que hace un banco privado, y yo te digo ahí, tienes toda la razón, el Estado está despilfarrando dinero. Si no me dices eso y me dices, mira, el salario de la junta directiva del Banco Nacional está más o menos de acuerdo a su tamaño, lo mismo que la banca privada, entonces te digo, sí, estás haciendo show o no entiendes la responsabilidad de la junta directiva. Entonces, ese es el argumento. Bueno, entonces, señor Icar, usted no es el que anda pregonando por allí que uno no mete la cara donde están repartiendo bofetadas. Cachetadas. Ajá. Pero usted le explicó la filosofía de ese planteamiento al señor Gonzalo. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? ¿Usted no ve que se está rasgando la vestidura y quiere que Panamá haga un pronunciamiento sobre la presencia de Estados Unidos en el Caribe venezolano? No estoy diciendo eso, pero usted está No, cambiando todo usted lo no que estoy oyó. diciendo. Pues si lo estaba escuchando. No. ¿Cuál es la posición de Panamá frente a lo que ocurrió el día de ayer? La posición de Panamá es que el presidente está en Japón. Eso es. ¿Y qué pasa? Esa es la posición de ¿Qué Panamá. espera que venga de El Japón? presidente está en Gonzalo, por Japón Dios? y el canciller está en Está Japón. Sí. Ahora quiere que metamos la cara donde están repartiendo bofetadas. No. A ver, Panamá... A ver nada, no tenemos nada que ir a ver nada. Profesor, Panamá preside el Consejo de El Seguridad. que sea presidente no significa que tenga que salir a gritar. No. Preside el Consejo de No tiene Seguridad. nada que ver que eso. Entonces, no hay que salir a gritar. Es decir, así como no se tiene nada sobre Gaza, y no decimos absolutamente nada sobre tiene que Gaza, andar no metas la cara donde entonces, están repartiendo ayer gasnatadas, en aguas gasnatadas. internacionales pasa lo que pasó y no hacemos nada. Pero espérese. Y hacemos parte del Consejo de Usted Seguridad. sea observador. Gonzalo, ¿qué quieres que diga Panamá? A ver, Porque va a cambiar el curso de la historia. no. Es que no es lo mismo Sí, es lo estar mismo, o no sí. estar en el Consejo de Seguridad de Pero si Naciones tú Unidas. Estás allí, pues Pero espera que se reúna. porque destruyeron el barco no era ni barco, una lancha con droga. Era eso. Es que lo que le quiero decir a usted, uno, hay una cantidad de dudas que se generan sobre lo ejecutado el día de ayer. Y son dudas razonables, estemos o no de acuerdo. Ujú. Es, uno, hubo una alerta. Dos, llevaban droga. Tres, aguas internacionales, algún tipo de regulación o no. Y sí, profesor, no es lo mismo que Panamá esté en el Consejo de Seguridad y lo presida en este momento a que no esté. Porque básicamente gran parte de las decisiones que se toman en las Naciones Unidas vinculantes se dan en el Consejo de Seguridad. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. El Tren de Aragua es una organización terrorista. Estados Unidos mata terroristas Toma. todos los días. Hay que revisar qué le están echando a Gonzalo en el café, definitivamente. Saludos. Pero es que partimos del hecho, y hay algo que es una realidad. Todo lo que vemos ahora ligado a venezolanos en América Latina, y eso es así, es el Tren de Aragua. A ver, Pero esa es la narrativa que han promovido. esa es la narrativa. Pero ¿quién la ha promovido? Ajá. ¿Quién? No, ¿Panamá no? Yo no he dicho que Panamá la ha promovido. Entonces, O sea, lo que quiero trasladar es que en estos instantes, bueno, el oyente sabe que es el Tren de Aragua, no sé, me imagino porque le crea a Donald Trump, porque es la única, ¿por qué? Porque le crea a Donald Trump, Pero y está espérese, bien. está el Tren de Aragua y está también el cartel de los soles. Exactamente. Entonces, ayer lo que dijo el gobierno de Donald Trump es, eliminamos a 11 miembros del Tren de Aragua que estaban sacando droga. Yo vi un lanchín, yo pensé que era el barco que había Una destruido lancha la pesquera. 4 motores. No, tenía 4 motores. Obviamente, para Cuidado, moverse que más- no es broma. Para moverse más rápido. Yo veo aquí en Boca de la Caja y salen con un motorcito y si acaso este tenía 4 motores. No con eso estoy justificando nada. Pero Estados Unidos ha montado una narrativa. Yo le voy a decir lo siguiente. Aquí los oyentes que quieren quedarse como Suiza, y yo respeto la posición de los oyentes que vean Panamá y ahí dale, vamos a ver qué pasa. Pero Panamá, en este momento, que tanto nos actamos de decir, estamos en el Consejo de Seguridad y hemos llegado a un sitial importante de la geopolítica, y no vamos a decir absolutamente nada. Pero porque hay que salir a correr a decir qué cosa. Porque hace Por parte... amor a Dios. Profesor, porque... Pero si eres un miembro más, los No otros eres un miembro más. Los Lo otros está miembros, preside la discusión. No mandas, presides la discusión. Perfecto. Ahora dime los otros miembros del Consejo de Seguridad que han dicho. ¿Y qué pasa que los otros no digan? Tiene que esperar Panamá que lo diga ¿y por qué el Rusia. más mamerto va a ser Panamá? Decir más bravucón soy yo, a mí, que me están amenazando con invadirme de un momento a otro. Bueno, entonces nos quedamos tranquilos. Pues. No, pero ¿cuál es el sofoco? No es el sofoco.
No es el sofoco, porque yo sí creo que el Consejo de Seguridad es importante. Pero ¿quién ha dicho que no lo es? Y Panamá hace parte del mismo. Bueno, y luego hay otros países miembros Por también. supuesto, por supuesto. Entonces, sí podemos decir y hablar y lanzar un comentario o una nota sobre Gaza que no dice absolutamente nada, pero sobre lo que pasó ayer, no vamos a decir estemos a favor o estemos en contra. Yo no estoy diciendo que ¿Sabes algo? hay que condenar o no, señora Cristi. Adelante. No, más allá del tema de que si Panamá se debe pronunciar o no. A mí una de las cosas más interesantes que me ha parecido desde que empezaron a llegar los barcos al Mar Caribe y cómo se van armando las narrativas, ¿no? Ustedes saben que la mayor parte de la droga que llega a Estados Unidos no pasa por el Mar Caribe, sale por el Mar Pacífico. Y el problema más grande que tiene Estados Unidos es el fentanilo que llega de China y pasa por la frontera de México, no por el Mar Caribe. Y todo esto se está armando con el tema de la droga. Gran parte de la droga que sale del Caribe en verdad se va es para Europa. Entonces, a mí lo que más allá de la posición de Panamá, a mí lo que me parece interesante de toda esta situación es cómo vamos armando situaciones con cosas que cuando uno las examina un poquito, tú dices, bueno, si el problema más grande de droga de Estados Unidos es la frontera con México, y eso es real, pasa por el Pacífico, no por el Caribe, el problema que tiene el Caribe en verdad es para Europa, ¿no? No va para Estados Unidos. A mí me parece interesante cómo las narrativas se van armando poco a poco y cuando tú examinas un poquito los hechos, te das cuenta que algunas cosas no cuadran, independientemente de que el tema de la droga en Latinoamérica es un problema. Pero también te das cuenta que al poner, y lo que decía el oyente también tenía razón, como fueron designados los carteles de droga, organizaciones terroristas, es verdad que ahora Estados Unidos tiene la capacidad de poder atacar las cosas que ellos designan como, entre comillas, terroristas. Pero nada, cuando uno examina un poquito la letra pequeña, te das cuenta que hay algunas cosas como que no terminan de hacer mucho sentido, ¿no? Mire, vamos a imaginarnos un escenario. Imaginarlo nada más. Imagínate. Que puede que ocurra o puede que no ocurra. Y iba a decir Estados Unidos, no. El presidente Trump hoy se despierta de la siesta después del almuerzo y dice, ¿sabes qué? Invade Venezuela. Supongamos un escenario que yo lo veo alejado, pero supongamos que ocurre. O bombardea Miraflores, o donde está metido Maduro y el Padrino y el otro. Supongamos que ocurre. Por una razón de principio, en mi opinión, es la opinión de Edwin Cabrera, en mi opinión, por principio Panamá tendría que rechazar y cuestionar esa decisión. Por principio. Pero por principio, Panamá tiene que estar de acuerdo en derrocar la dictadura en Venezuela. Fíjese el dilema de este país tan pequeño como el nuestro, que participa en estos foros y en muchos más, y que tiene una particularidad. Pero que además tienes una variable que no se llama ni Biden, ni se llama Nixon, ni se llama Clinton, se llama Trump, que es la variable más dramática en todos estos debates. El mismo presidente que en su toma de posesión te dice que voy a retomar el canal y le voy a caer encima y te manda a los secretarios y te manda un embajador que te enrostra cada vez que puede, que te voy a tomar en el momento que yo decida. ¿Qué haces en una circunstancia como esa como gobierno? Que un lado del cerebro te dice abajo la dictadura y a favor de la democracia en Venezuela, pero que por principio no puedes estar de acuerdo por los traumas que tú has vivido con una invasión. ¿Qué haces así ahí? ¿Cómo te pronuncias? ¿Cómo actúas? Cuando tienes una variable tan imponderable como la del presidente Trump. ¿Qué haces ahí? ¿Sales a aplaudir una acción militar? Cuando tú sabes los traumas que eso conlleva, ¿sales a regocijarte que caiga la dictadura y que Venezuela retome la senda de la democracia? Es una situación incómoda. Es sumamente... Y yo lo que sí apelo, como un panameño más,
es administrar la responsabilidad que se tiene en un escenario como este, con una variable como la que tienes. Perfecto. Pero esa administración se da con no pronunciarse. Pero eso, no responder es una respuesta. Tú lo sabes perfectamente bien. Pero No responder es una respuesta. Yo lo sé. No pronunciarse es un pronunciamiento. Yo lo sé. Y la pregunta ¿es eso lo que realmente Panamá tiene que hacer? Yo creo que no, a diferencia de lo que usted piensa. Sobre todo por un tema protocolario con lo ocurrido el día de ayer. Es que yo no le estoy diciendo a Panamá que condene o no lo ocurrido ayer. Es saber si los protocolos se respetaron, si la forma en cómo se atacó a este barco, pues era un barco de droga, 11 personas, todo lo que hay alrededor, sin demeritar el argumento de que trae Cristi colación sobre el anuncio de que el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles son organizaciones terroristas. ¿Cómo sabemos que eran miembros del Tren de Aragua? Es la pregunta. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Gracias. A eso yo me refiero. ¿Por qué Bueno. no son miembros del Cartel de los Soles y sí del Tren de Aragua? O sea, y aquí hay algo, Cristi, que vale la pena acotar. Nosotros nos estamos rigiendo y siguiendo lo que nos dice Donald Trump y compañía. Gonzalo, yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Ahí yo tengo que decir que, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando nosotros escuchábamos, no solamente bajo la era de Trump, sino en la era de Biden, de Obama, que decían en Siria fue un dron y cayeron no sé cuántas bombas y esas bombas mataron a no sé cuántos líderes de los talibanes, de Al Qaeda. Tú se lo creías, ¿no? Al gobierno. O sea, en ese tema, la diferencia es que nos está tocando ahora como región, pero esa es la manera en la que Estados Unidos sí se ha manejado tradicionalmente. ¿Qué pasaba antes? Creo yo que es la diferencia en la era de Bush, en la era de Obama, en la era de Biden, porque todos mandaron en algún momento u otro a algún país del Medio Oriente algún ataque de drones para acabar con un convoy, para acabar con un edificio. O sea, eso ha pasado de la manera de la guerra de Estados Unidos a larga distancia, es algo que Estados Unidos ha venido reiterando. Yo, por lo menos la diferencia conmigo, es que yo tenía mayor confianza en las instituciones de Estados Unidos. Yo creo que eso es algo que se ha venido también perdiendo con el último tiempo. ¿Y qué pasa específicamente con el presidente Donald Trump? Es que como uno sabe que de la mitad de las palabras que dice Donald Trump, más, o sea, de casi todas las palabras que dice Donald Trump, más de la mitad son mentiras, y mentiras que nos constan. Es difícil creerle, pero tal vez es que no ha actuado en Latinoamérica, sí, Estados Unidos, pero esa es la manera en que Estados Unidos viene actuando en Medio Oriente hace mucho tiempo, donde ellos dicen, matamos a no sé cuántos terroristas y al final no sabías si era o no. Y después, cuando pasó lo de Irak y Afganistán, llevaron un montón de gente a Guantánamo que después una misma comisión del Congreso de Estados Unidos se dio cuenta que no era así. Entonces, tal vez es que nos está tocando al lado de nosotros, pero eso no es necesariamente nuevo. Y lo que pasa es que tú le perdiste confianza a Estados Unidos, que es lo que me pasa a mí. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Cuéntenos. Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Lo que dice Gonzalo es básicamente lo que se tiene que hacer en el Consejo de Seguridad, es pedir un reporte. Esa embarcación, ese bongo con esos 4 motores no tiene la autonomía necesaria, ni mucho menos para llegar de Venezuela a los Estados Unidos. El ataque fue en aguas internacionales. Tiene que haber un informe de por qué se hizo un ataque en aguas internacionales. Los Estados Unidos tienen la capacidad de monitorear esa embarcación hasta que llega a aguas territoriales. Bueno, no se le No se lo comprende. Pero, Gracias. Se le está cortando la señal. Ojo, y le digo algo, profesor, es un debate interesantísimo, porque usted plantea una dicotomía que créame que como venezolano yo la tengo. Yo no quisiera que haya una invasión en Venezuela, por lo que represente. Pero por el otro lado, uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que pasar para que caiga el régimen? Lo que uno quisiera es que las Fuerzas Armadas tuviesen la valentía de decir, esto no va más. Pero ya sabemos que las Fuerzas Armadas, pues, están cooptadas
por el gobierno per se y por el Ejecutivo, y por ahí pasa el dinero y parte de la droga que sale de Colombia. Se robaron unas elecciones porque se las robaron. Y durante 25 años han hecho lo que han querido hacer con el país. Es una dicotomía muy, muy grande. Pero ahora, viéndolo desde afuera y analizándolo desde el lado de Panamá, y siendo Panamá miembro del Consejo de Seguridad, yo lo único que le exijo, si es que se le puede exigir o creería que hay que preguntarle al gobierno y al embajador en las Naciones Unidas, oiga, ¿y se hablará del tema? Eso es todo, ¿se pronunciará? Eso es todo. Yo siento viendo esta situación, yo sigo viendo esta situación, más allá del papel que juega o no Panamá en esto, para mí toda esta situación, cuando uno ve que los argumentos al final no terminan de cerrar, ¿no? Para mí todo esto tiene una implicación doméstica, electoral, estadounidense, que necesariamente internacional, si yo soy súper honesta. Yo creo que el voto latino, sí, de las cosas que, cuando uno ve las encuestas de Donald Trump, uno de los lugares donde él más ha perdido apoyo es en el voto latino, exactamente por la posición de la política migratoria que ha tomado internamente. Yo creo que había representantes en el Congreso que estaban viendo o están viendo sus próximas elecciones peligrar o en riesgo, y yo creo que esto tiene una lectura porque indudablemente, por más que Gonzalo tenga sentimientos encontrados, que yo creo que es una cosa que como panameños entendemos cuando nosotros pensamos en la invasión de Panamá, sí creo que esto para muchos de los venezolanos en el exilio y sobre todo para el votante fuerte de Florida es una posición popular y yo no puedo dejar de verlo a través de ese ángulo. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Gonzalo, profesor Cristi. Cuéntenos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Gonzalo, ¿cómo tú sabes o usted cree, Gonzalo, que el gobierno panameño no sabía no sabe de lo que está pasando con esas lanchas que mueven droga? El gobierno panameño sabe todo. ¿Por qué? Porque los americanos se los notifican. Esas lanchas trafican droga y la gente que van en esas lanchas le dan su voz de alto y no lo acatan. ¿Y qué les corresponde? Y Donald Trump dijo ahora con el tema de que lo declaró objetivos militares porque atentan contra el Estado norteamericano. O sea, si te dan la voz de alto y no paras, te van a borbandear. Eso se viene haciendo hace tiempo y el gobierno panameño lo sabe porque los americanos se lo comunican. Buenos días. Gracias. Bueno, 7:29, esto, ¿cómo que? ¿Noticia en qué? En desarrollo. Lo que ocurre en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, está en una noticia en desarrollo. Yo, si les digo algo, no estás lidiando ni con Obama, ni con Clinton, ni con Gerald Ford, ni con Carter, estás lidiando con Donald Trump. Y esa es una variable que no se puede perder de vista en el análisis, en general y en particular de lo que está ocurriendo ahí en el Caribe frente a Venezuela. ¿Qué va a pasar? Vaya usted a saber. ¿Cuál es el papel de Panamá en todo esto? Es una situación muy incómoda, sí, lo es. No es la misma situación de Costa Rica, para poner un ejemplo, y en ninguno de estos países en Centroamérica, porque hay una especificidad que tiene Panamá y una particularidad que tiene Panamá, que nos hace fuertes, pero nos hace débiles al mismo tiempo. ¿Usted cree que esto se está discutiendo en algún país de Centroamérica? ¿Qué carajo? Están discutiendo lo del patio. Pero resulta que no todos, pero algunos de esos barcos que están allá en el Caribe pasaron por el canal de Panamá. Y a lo mejor cuando regresen vuelve y pasa. Y eso que nos hemos querido preguntar si se aplicó First and Free. Hemos querido preguntar. Yo no he querido ni preguntar eso. Y se aplicó First and Free con estos barcos que pasaron. Para saber.
no es fácil lidiar. En condiciones normales no es fácil lidiar con una potencia como Estados Unidos o con cualquier otra potencia. No es fácil. Y en condiciones anormales, menos. Y lo anormal o la anormalidad es el estilo y la personalidad del presidente de los Estados Unidos. Eso es lo atípico de lo que estamos viendo. Pero bueno, 7:31 mientras esto está ocurriendo.